Dios les bendiga una vez más. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vamos a adorar el nombre poderoso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le invito a que se goce, que le cante con todas sus fuerzas, porque Él nos dio el 100% y nosotros tenemos que corresponderle. No le vamos a dar lo que Él quisiera que le diéramos, pero siquiera vamos a hacer el intento de cantarle con gozo, en espíritu y en verdad. Enfermedad y de temor. Diga, queremos ver. Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Santo. Gracias por ser grande, por ser hermoso. Declara: el Señor es mi Rey. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que ciñe sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi Rey. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos, el creador de los cielos.
rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Amén. Bendito sea, Señor Jesús. Bendito sea Cristo. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, bendito Jesús, por habernos salvado de esa muerte eterna, de esa muerte segura, por el pecado que hemos cometido. Muchas gracias, bendito Cristo. Gracias, Jesús. Santo, santo es su nombre, bendito Cristo. Solo la Escritura es la verdad. Me enseña que en su gracia hay salvación. Jesucristo está mi fe, en Él firme estaré. En esto me sostengo, en Cristo y su verdad. Solo a Dios la gloria por la eternidad. Glorioso Evangelio de buenas nuevas y salvación, roca inamovible, en su verdad me sostendré. Solo la Escritura es la verdad. Me enseña que en su gracia hay salvación. Solo en Jesucristo, solo en Jesucristo está mi fe. En Él firme estaré. En esto me sostengo, en Cristo y su verdad. Solo a Dios la gloria por la eternidad. Glorioso Evangelio de buenas nuevas y salvación, roca inamovible, en su verdad me sostendré. Glorioso
sea, roca eterna, roca inmovible. Gracias, bendito Cristo, porque estamos plantados en esa roca que es eterna, que es poderosa. Bendito sea, Señor Jesús. Diga con nosotros, bendito Jesús. Gracias una vez más. Nunca vamos a terminar de agradecer todo lo que ha hecho por nosotros, por toda la humanidad. Nunca terminaremos de decirle gracias, pero queremos reconocer de que solamente por su sacrificio es que nosotros podemos tener vida, podemos tener salvación, y es la única razón por la que nos acercamos a sus pies en acción de gracias, bendito Jesús. Una vez más, muchas gracias, Cristo. Muchas gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, por siempre sea exaltado. Amén. Buenos días, querida iglesia, o buenas tardes, ahora que estamos comenzando a reunirnos a la 1 de la tarde. Quisiera comenzar compartiendo unas pequeñas noticias con ustedes, unas buenas, otras no tan buenas. Debido a las recomendaciones que se dieron al condado este pasado jueves, nos vemos forzados a posponer la apertura de nuestros servicios con ustedes, así que no nos estaremos reuniendo el próximo domingo 12 de julio. De acuerdo a lo que vimos, es posible que eso se posponga hasta 3 semanas, pero no sabemos todavía. Así que de pronto no podremos reunirnos. Lo que sí es que cuando volvamos a reunirnos va a ser a esta hora, a la 1:30 p.m. Así que quisiera que estos domingos que quedan nos estemos acostumbrando. Ya en un par de semanas, el 19 de julio, vamos a empezar a hacer los servicios, a transmitirlos en vivo desde aquí, de nuestra iglesia, aunque todavía no vamos a tenerles a ustedes aquí con nosotros en el salón, pero estén pendientes porque pronto queremos comenzar a reunirnos nuevamente. Estamos orando para que eso pueda darse y que pronto podamos estar juntos nuevamente. Seguimos hablando de nuestra serie acerca de una iglesia ejemplar. Y como hemos visto en la organización de la iglesia, hay básicamente 2 grupos. Están los ancianos, obispos, pastores, que la misma palabra se refiere al mismo grupo de personas. Y luego está lo que la Biblia llama diáconos y diaconisas, y de ellos es que vamos a hablar en esta tarde. El otro grupo entonces tiene que ver con los diáconos y las diaconisas. Quisiera que fuéramos al pasaje. Hoy vamos a estar pensando en cómo una iglesia ejemplar debe tener siervos y siervas de calidad. Y eso es lo que queremos ver en esta tarde. Así que vamos al pasaje. El pasaje está en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 13. Me gustaría leerlo y después vamos a tener un tiempo de oración. Dice así la palabra de Dios. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien a sus hijos y a sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Oremos. Soberano Dios, queremos pedirte esta tarde que tú puedas dirigirnos en el estudio de tu palabra, que entendamos cuál es tu plan para la iglesia y que nos sigas guiando en este proceso de convertirnos en una iglesia ejemplar. Llévanos a tu palabra y permite que podamos aprender de ella, que tu Espíritu Santo sea nuestra guía. Nos ponemos en sus manos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Una iglesia ejemplar, como dije, tiene siervos y siervas de calidad. Este pasaje es muy similar al que vimos de los ancianos, pero hay unas cosas un poquito diferentes y se mencionan cualidades que los diáconos deben tener. Y sin embargo, lo que queda claro a través de todo el proceso es que
a Dios le interesa más el carácter de la persona que cualquier otra habilidad o talento que la persona pueda tener. Ahora bien, quizá deberíamos comenzar preguntándonos quiénes son los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? Vimos en el pasaje que se refiere a los diáconos. Ahora, el problema es que en el Nuevo Testamento no tenemos mucha definición ni de quiénes son ni qué es lo que hacen. Solo se menciona algunas veces en el Nuevo Testamento. Lo que sí podemos tener claro es que el vocablo diácono es literalmente una transliteración del idioma griego, y lo que quiere decir es alguien que sirve, que ministra y atiende a las necesidades de los creyentes. Y quizá para entender un poco mejor cómo fue que surgió este cargo dentro de la iglesia, sería bueno que fuéramos al primer pasaje donde ellos se mencionan. El origen de los diáconos está en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12, es decir, los 12 discípulos, los 12 apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ok, los diáconos fueron establecidos cuando la iglesia comenzó y empezó a tener problemas con el servicio que se daba a las mujeres en la mesa. Y se mencionan 2 tipos de judíos. Unos que esta versión que leímos dice los judíos helenistas y los judíos nativos. ¿Quiénes eran ellos? En aquel tiempo los judíos se habían esparcido por todo el mundo entonces conocido, y había judíos nativos que eran los que vivían ahí en el territorio de Israel, pero había otros judíos que quizá habían nacido en otras partes del Imperio Romano y que por una u otra razón habían regresado a establecerse a Jerusalén. Muchos dicen que el sueño de todo judío era que fuera enterrado en Jerusalén, y es muy probable que entonces vinieran hombres y ya se morían en Jerusalén y sus esposas quedaban como viudas allí en la ciudad. Y parece que el problema que estaba pasando es que había como cierta discriminación entre los locales y los judíos que venían de otras partes del Imperio Romano, al punto que llega una queja a los apóstoles. Lo que ellos deciden hacer es entonces comenzar, y les dice: no es justo que nosotros dejemos de dedicarnos a la oración y a la Biblia, sino que queremos que busquen a 7 hombres, no sabemos por qué fueron 7 específicamente, pero que tengan ciertas características, que fueran llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, y que tuvieran buena reputación entre la gente. Y la gente pudo escoger a 7. Interesantemente, los nombres que se escogen eran de estos judíos helenistas. De hecho, hasta se menciona uno que no era judío, el último que se menciona en la lista, que se llamaba Nicolás, que dice que era un prosélito de Antioquía. Eso quiere decir que era alguien que no era judío, pero que había decidido seguir toda la religión y las tradiciones judías, y ahora se había convertido en un seguidor de Jesucristo. Los escogen a ellos,
Dos de ellos sabemos mucho más acerca de ellos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Esteban fue el primer mártir de la iglesia, y luego Felipe se menciona más adelante en el libro de Hechos en ir y compartir el evangelio a un etíope. Más adelante se dice que sus hijas, tenía también 7 hijas que eran profetisas. Entonces se sabe que ellos continuaron sirviendo a la iglesia después de estos eventos aquí que vimos en Hechos capítulo 6. Entonces los diáconos fueron nombrados para ayudar a los apóstoles para que éstos pudieran predicar o dedicar su tiempo a la oración y a la enseñanza o predicación de la palabra. Pero de ahí de eso no se menciona absolutamente nada más acerca de qué es lo que hacían los diáconos. En este caso, en Hechos 6, lo que ellos hacían era servir a las mesas. Ahora, no sabemos cómo fue desarrollándose su ministerio, porque más adelante vemos a Esteban predicando, más adelante vemos a Felipe compartiendo el evangelio con el etíope, y las hijas de Felipe también involucradas en el ministerio. Así que obviamente ellos hicieron mucho más que solo servir las mesas, pero su ministerio comenzó así, sirviendo a la iglesia. Y eso creo que es lo importante que debemos rescatar cuando pensamos en los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? Los diáconos son los que sirven a la iglesia en las necesidades que puedan ir surgiendo dentro de la congregación. Eso quiere decir, y asumimos del pasaje, que entonces los ancianos u obispos o pastores que se refieren al mismo oficio tienen la libertad de dar a los diáconos responsabilidades en estas áreas. Pueden delegar en los diáconos los ministerios de las finanzas, del mantenimiento del edificio, del equipo que se usa dentro de la iglesia, la visitación, la ayuda social. Todas estas áreas pueden quedar a cargo de los diáconos de acuerdo a cómo los ancianos o pastores decidan delegarlas a ellos. Ahora, ¿cómo deben ser los diáconos? Porque aquí es donde Pablo hace énfasis en este pasaje que estamos estudiando. ¿Cómo es que deben ser los diáconos? Y quizá deberíamos volver a leer el pasaje, 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 10. Dice así la palabra de Dios. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Vemos aquí en este pasaje que se repiten algunas de las cualidades que se mencionaron de los ancianos, pero se mencionan otras que no se mencionaron de los ancianos. La primera que se ve ahí, y este pasaje dice dignos, la Reina Valera 60 dice honestos, pero creo que es la misma palabra, y creo que lo que significa es que los diáconos deben ser dignos de respeto y serios en su pensamiento y en su carácter. Es decir, son personas que se puede confiar en ellos, honestos, dignos de dirigir o de ayudar a la congregación. También menciona que deben ser de una sola palabra. La Reina Valera 60 dice sin doblez. ¿Qué quiere decir eso? Es que dicen la verdad y se puede confiar en lo que dicen. Son sinceros y no engañan. Luego se mencionan 2 virtudes que ya las vimos el domingo pasado, que son iguales que los ancianos. Debe ser sobrio o no dados al vino, dice esta versión, y también deben evitar el amor al dinero o no ser codiciosos o avariciosos, como estuvimos hablando el domingo pasado. Luego hay una frase que es un poquito confusa porque dice guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. En el versículo 9 dice, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con estas palabras? Creo que lo que él quiere decir es que, número 1, los que sirvan como diáconos deben estar convencidos de la sana doctrina, es decir, hacer su convicción personal la sana doctrina, pero al mismo tiempo deben reflejar con su vida lo que creen. Es decir, no solo es que deben conocer
lo que la Biblia dice, sino que también deben vivir de acuerdo a lo que ellos dicen que creen. Y ese es quizá el mayor desafío para cualquier creyente, porque muchos de nosotros podemos hablar que sí conocemos a Dios, puede ser que hasta tengamos la disciplina de cada día leer la Biblia, pero si no estamos viviendo de acuerdo a los principios que ahí encontramos, entonces no de nada sirve. Y por eso creo que el apóstol Pablo enfatiza esta frase, que deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Si recordáramos lo que estuvimos viendo anteriormente en el libro de 1 Timoteo, los falsos maestros que había en Éfeso, dice el apóstol Pablo que habían dejado la sana doctrina y habían dejado también una buena conciencia. Y aquí Pablo entonces pone lo opuesto. No, ellos deben estar convencidos de que la doctrina que han recibido es lo que la palabra de Dios enseña y entonces vivir de acuerdo a ellos, de una manera que su conciencia no les acuse de que no están obedeciendo lo que han aprendido de la palabra. Ahora, en este punto, el apóstol Pablo va a interrumpir lo que está hablando acerca de los diáconos y va a dirigirse hacia las mujeres. Miren lo que dice 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 11. Habíamos visto que el pasaje dice que debían ser dignos, honestos, que debían ser de una sola palabra, sin doblez, que debían guardar el misterio de la fe con buena, limpia conciencia y que debían ser sometidos a prueba primero. Luego empieza a hablar de las mujeres en el versículo 11 de 1 Timoteo capítulo 3. Dice así: de igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Quiénes son estas mujeres? Algunos creen que estas mujeres a las que se refiere el apóstol Pablo aquí son las esposas de los diáconos. Y el pasaje en el original podría leerse así: la palabra que se usa ahí no es mujeres, la palabra general para mujeres, sino que es la palabra que se debería traducir diaconisa. Y por eso es que usamos ese término. Yo personalmente creo que se refiere a mujeres que tenían este mismo ministerio en la congregación, porque si se estuviera refiriendo a las esposas de los diáconos, entonces surgiría la pregunta: ¿por qué el apóstol Pablo no está hablando a las esposas de los ancianos en el pasaje que vimos anteriormente? Si aquí se refiriera a las esposas de los diáconos, entonces tendríamos ese conflicto. Y además tenemos evidencia en el resto de la Escritura de que sí había mujeres que cumplían la función de diaconisas. Por ejemplo, en Romanos capítulo 16, versículo 1, el apóstol Pablo dice: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Es decir, había una mujer que cumplía con esta función de diaconisa. Por eso me inclino a pensar que cuando el apóstol Pablo relata este versículo, él se está dirigiendo a las mujeres que también cumplían la función de diaconisas. ¿Qué es lo que dice de ellas? Pues las características son muy semejantes a las de los diáconos. Dice que deben ser honestas o dignas, no calumniadoras. ¿Qué quiere decir eso de no calumniadoras? Una calumnia es atribuir falsa y maliciosamente a alguien palabras o actos o intenciones que son deshonrosas. Es decir, no solo hablar mal de alguien, sino asegurar que alguien hizo algo malo o que deshonra a esa persona. Y pueden ser palabras, actos o intenciones que no son buenas. Y cuando yo estoy diciendo algo de alguien más que no hizo esas cosas, entonces yo estoy calumniando a esa persona. Y para las diaconisas dice que entonces que deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, que es lo mismo que tiene que ver con no dadas al vino, pero como vimos el domingo pasado, tiene que ver también con estar en control de sí misma. Y por último dice fieles en todo. Y eso habla no solo de fidelidad en general, sino también de la confianza que se puede tener en ellas.
Luego, el apóstol Pablo vuelve a los requisitos de los diáconos. Miren lo que dicen los versículos 12 y 13. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Obviamente el apóstol Pablo incluye también la calidad cristiana de los hogares de los diáconos. Se hace énfasis en la fidelidad conyugal, se hace énfasis en la crianza de los hijos y se espera entonces que el hogar de los diáconos sea un hogar ejemplar. Y como estamos hablando también de las diaconisas, que el hogar de las hermanas que son diaconisas también sea un hogar ejemplar. Y dice el versículo 13 que los que han servido en esta función obtienen buena reputación para sí mismos dentro de la iglesia y la iglesia puede confiar en ellos y depender de ellos. Así que es un bonito desafío para todos los hermanos en la iglesia querer servir al Señor en esta posición. ¿Cuál entonces, o cómo podríamos terminar esta tarde y cuál sería el desafío para nosotros? Bueno, quizá sería bueno repasar la lista brevemente de los requisitos que se han dicho para los diáconos. Dice que deben ser dignos de una sola palabra, sobrios, no amantes de ganancias deshonestas, con convicciones firmes en la sana doctrina, irreprensibles, que creo que lo encierra todo, fieles en el hogar, buenos padres. Es una lista de virtudes que honestamente todo cristiano debería procurar perseguir. Y es interesante que al observar esta lista no se habla de la preparación académica que deba tener, no se habla de su experiencia en los negocios o la profesión que esa persona tiene, no se habla de su nivel socioeconómico, no se habla de su nacionalidad, no se habla de su raza. Todas son cualidades de carácter. Si una persona llena estos requisitos, va a ser agradable para todos y todos van a querer hablar con ella y estar con ellos y servir con ellos. Es un ejemplo para los demás y se va a respetar su liderazgo. Así que este pasaje enfatiza la reputación, la ética personal, la moralidad, el temperamento, los hábitos, la madurez. Y no se menciona absolutamente nada de las funciones que hacen. Porque si lo miráramos desde esa perspectiva, cuando pensamos en los primeros diáconos, Felipe, Esteban, que oímos las grandes cosas que ellos hicieron y los demás nombres que no recordamos tanto, pero podemos ver en ellos, imagínense esas calidades, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, de buena reputación entre los hermanos. ¿Para qué? Para servir a las mesas. Y así fue como comenzó el ministerio de ellos. Después ellos fueron usados por Dios para grandes cosas. De hecho, Esteban fue el primer mártir que dio su vida por la causa de Cristo, pero tuvo la oportunidad de predicarle el evangelio a todos los líderes religiosos ahí en Jerusalén. Así que el punto al llamar a diáconos y diaconisas para servir no tiene tanto que ver con la función que sirva. Y cuando pensamos en este ministerio, no deberíamos estar pensando en quizás ser los más importantes o posiciones que sean reconocidas por todos, porque prácticamente el camino que el apóstol Pablo nos da en este pasaje es al revés. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que si yo tengo esta lista de grandes cualidades, obviamente mi familia va a ser mejor, obviamente mi relación con las demás personas va a ser mejor y tengo la oportunidad de servir al Señor dentro de la iglesia, aún con tareas mínimas como servir las mesas, como hicieron estos hombres. Sin embargo, el pasaje también dice que cuando logramos servir a la iglesia de esa manera,
entonces dice que alcanzamos buena reputación dentro de la iglesia y somos encontrados dignos de confianza por los hermanos de la iglesia. Así que uno no debe acercarse a esa posición pensando, yo quiero estar ahí, como en cierta medida comenzó el pasaje de los ancianos, el que anhela ser anciano, buena obra desea hacer, sino que aquí el camino es al contrario. Aquí hay que comenzar desde abajo, sirviendo a las mesas, con gozo, manifestando todas estas virtudes, y entonces el Señor nos va a exaltar a lo sumo. También aprendemos, creo yo, que para Dios es de suma importancia el carácter de la persona y la madurez espiritual, más que las capacidades o talentos que alguien tenga. Y eso creo que debe ser, nos debe poner a pensar, porque quizá yo sea muy bueno en el trabajo que hago y soy supervisor de muchos o tengo empleados bajo mi responsabilidad, pero si yo no lo sé tratar a ellos, si yo no, o sea, aquí el ministerio de los diáconos no se trata de mandar, se trata de servir. Y la idea es que al hacerlo y al manifestar estas virtudes de carácter, entonces yo gano el respeto, la admiración de los demás, y el ambiente de ministerio es muy accesible y lindo para estar y compartir con los demás. El énfasis está en el carácter, no en las capacidades o los dones que yo tenga. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy un experto cocinero, pero si no tiene buen carácter, entonces mejor preferimos que no cocine aquí en la iglesia. Yo soy un experto organizador de eventos especiales, pero si no tiene estas cualidades de carácter, mejor no lo haga aquí todavía. Y como estamos hablando de que queremos ser una iglesia ejemplar, este creo que es el desafío para nosotros. Tan pronto como nos estemos reuniendo en vivo nuevamente, yo quisiera que empezáramos a hacer estas cosas, porque a lo largo de los años que lleva la iglesia, no hemos nombrado oficialmente diáconos. La ventaja es que en los 3 años que yo tengo de estar aquí en la iglesia, ya he identificado quiénes son algunos de los hermanos y hermanas que cumplen con estos requisitos, y ya hablé con el grupo de ancianos de la iglesia, y entonces lo que quiero hacer es empezar a nombrar oficialmente diáconos entre nosotros para el servicio de la iglesia. Y más adelante estaremos nombrando también ancianos dentro de la iglesia para el ministerio de la iglesia, porque nuestra meta debe ser convertirnos en una iglesia ejemplar. No me queda más que decirles que gracia y paz. Gracia y paz, porque la gracia del Señor y la paz que nosotros experimentamos de Él es la que nos va a ayudar a cultivar estas virtudes de carácter. Aquí vimos el domingo pasado que hay ministerios que Dios ha reservado solo para los hombres, pero el ministerio del diaconado Dios lo ha reservado para los hombres y para las mujeres como punto de inicio en el ministerio de la iglesia. Y si nosotros nos encargamos de cultivar estas virtudes, la iglesia va a ser muy bendecida. Oremos. Soberano Dios, gracias. Gracias porque has sido claro en tu palabra. Y espero, Señor, que ahí donde nuestros hermanos están escuchando esta enseñanza, ellos puedan reflexionar en sus corazones y puedan evaluarse a sí mismos y ver dónde están en estas virtudes de carácter que hemos mencionado, y el anhelo de ellos sea servirte aún en cosas mínimas, pero cumpliendo con estas cualidades de carácter, Señor. Porque tú anhelas carácter santo, carácter dedicado a ti, y a esas personas es que tú quieres usar para honra y gloria de tu santo nombre y para bendición de tu iglesia. Como iglesia libre en Cristo, Señor, queremos convertirnos en una iglesia ejemplar. Ayúdanos, Señor, a reconocer a los que están entre nosotros que cumplen con estas cualidades, y podamos, Señor, con la aprobación de todos, nombrarles diáconos en nuestra iglesia para comenzar su servicio, y que ellos, Señor, puedan obtener buena reputación entre nosotros
y tu iglesia sea bendecida en gran manera, Señor. Toca los corazones de mis hermanos, toca los corazones de mis hermanas, y que todos, Señor, empezamos a crecer en el deseo de querer servirte, y que pronto, Señor, tú nos permitas reunirnos nuevamente para poner en práctica nuestros dones, nuestras habilidades, porque hemos cumplido con los elementos de carácter que tú esperas de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos de amor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis estimados hermanos, como les dije, este es el nuevo horario en el que nos estaremos reuniendo, la 1:30 p.m. Muy pronto ustedes van a ver un pequeño cambio porque vamos a empezar a hacer todo en vivo, los servicios, preparándonos para cuando finalmente podamos reunirnos nuevamente. Y tan pronto como nosotros tengamos la luz verde de las autoridades para poder reunirnos, entonces lo comenzaremos a hacer. En este momento no sabemos, solo creemos que será en algún momento en el mes de agosto, pero cuando ya sepamos nosotros lo estaremos comunicando a todos. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena tarde.